Mucho se viene hablando en estos últimos días de la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei. Este tema en el móvil en vivo. Juan Andrés Hereda, ¿cómo estás? Bienvenido. Noé, ¿cómo estás? Así es, todavía no hay ningún texto oficial que hable sobre cuáles van a ser las reformas, pero han trascendido algunos puntos que tienen que ver con, por ejemplo, modificaciones en los horarios de trabajo, indemnizaciones y demás. Pero para aclarar las dudas que hay, porque hay varias dudas al respecto, sobre todo porque no hay nada oficial, lo que sí se sabe es que buscan modernizar una ley de contrato de trabajo que tiene 50 años y adaptarla a los tiempos de hoy, a los nuevos mercados laborales y a los cambios en la tecnología. Pero para aclarar ciertas dudas estamos con Martín Tobal, él es abogado laboralista. Martín, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Buen día y buenas tardes también para la audiencia. Bueno, en primer lugar, preguntarte qué es lo que se sabe hasta el momento de esta reforma. Bueno, en primer lugar, como bien lo indicaban hace un ratito, esto es una iniciativa, bien, por parte del gobierno. Todavía no hay un proyecto presentado. Son borradores por ahora que incluso se están manteniendo con total hermetismo por parte del gobierno. Yo creo que vamos a poder visualizar algo más concreto a partir de que se renueven las bancas del Congreso, de los legisladores que han sido electos recientemente, y esto comenzaría a partir del 10 de diciembre de este año. ¿Qué es lo que ha trascendido? ¿Qué es lo que se propondría en esta reforma? Lo que puede haber trascendido es que se está intentando modernizar la legislación laboral. Bien indicaban que hace 50 años estamos con una ley. Bueno, principalmente se intenta reformar el tema y modificar el tema de las indemnizaciones laborales, es decir que pasaría el gobierno a tratar de poner en vigencia un sistema de fondo de cese laboral que sería algo similar a lo que actualmente se encuentra regulado en el régimen de la construcción. ¿Y cuál sería ese cambio? Bueno, actualmente cuando un trabajador es despedido sin causa, le corresponde un sueldo por cada año de trabajo. Bien, bueno, lo que quieren impulsar es un fondo de cese laboral, es decir, una contribución patronal, es decir, por parte del empleador, que se hace mensual y sobre un porcentaje del sueldo bruto del trabajador. En la construcción durante el primer año es del 12% y del segundo año en adelante es del 8%. Pero bueno, eso también significaría una carga más para la empresa porque pasarían a tener que contribuir mensualmente haciendo una contribución, digamos, sobre el bruto del sueldo del trabajador. Muchas personas temen perder derechos laborales adquiridos con esta reforma. ¿Podría aclararnos si esto podría pasar o esta reforma simplemente busca modernizar? Bueno, ese miedo está latente, incluso desde el año pasado, cuando entró en vigencia, ya hace poco más de año y medio, entró en vigencia la ley Bases, ¿bien? Pocos trabajadores la conocen, pero los que sí la conocían temían que podían perder derechos laborales y personales. En cierto punto sí entendemos de que por ahí hay un menoscabo sobre los trabajadores, pero bueno, sobre esta nueva reforma que se está hablando todavía no tenemos algo con precisión, porque como anticipaba, el gobierno lo mantiene con total hermetismo y por ahora son iniciativas. Se habla de ampliar el uso del banco de horas. ¿Qué es el banco de horas? ¿Qué significaría esto? Bueno, actualmente la jornada laboral para un trabajador es de 8 horas diarias y de 48 semanales, ¿bien? Bueno, con el banco de horas un poco lo que se intenta impulsar es lo que ya se da, por ejemplo, para ejemplificarlo, en el sector de la minería, ¿bien? En el sector de la minería, por ejemplo, un trabajador está durante 14 días trabajando 12 horas diarias, bien, y después tiene 10 días de descanso para ir con su familia. Eso es, por ejemplo, lo que se quiere impulsar. Pero lo ideal sería que no pasen a tener los trabajadores una carga horaria superior a la actual, que son 48 horas semanales. Según los datos del INDEC, en la Argentina casi la mitad de los argentinos trabajan en la informalidad y los jóvenes, sobre todo, la mayoría de ellos trabajan en la informalidad. ¿Cree que esto podría beneficiar a aquellos que hoy trabajan en esta parte del mercado informal? Esperemos porque ya con la ley base se intentó impulsar esto y no ha tenido su efecto, debido a que, por ejemplo, una reforma bastante grande que ya está implementada y que está en curso de la ley bases es que los empleadores no tenían castigo por tener trabajadores no registrados, ¿bien? Entonces eso nos indicaba que probablemente los empleadores iban a querer contratar trabajadores nuevamente, ¿bien?
pero no ha sucedido y se siguen manteniendo muchísimos trabajadores en la informalidad y como bien indicaban, hoy el sistema indica que hay 50% de trabajadores en negro, con lo cual esperemos que las nuevas reformas impulsen un poco la contratación de trabajadores en blanco. No, Sergio, si tienen alguna pregunta, el abogado los está escuchando. Bueno, un gusto saludarlo, Martín. Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en el Mediodía 7. Una pregunta que nos hace la gente en la calle, en redes sociales, en fin. A ver, aquella persona que lleva 10 años trabajando, 15, 20, ¿pierde alguno de los derechos adquiridos a partir de la implementación de la ley o a través de la implementación de la ley para adelante sí y para atrás, a ver, mantengo todos los derechos que he adquirido durante años? En principio, bueno, se tendrían que mantener y se tendrían que respetar, ya que son derechos adquiridos y para esos trabajadores que tienen un contrato laboral en curso de ejecución, en caso de ser despedidos, les correspondería cobrar la indemnización que han mantenido y que tienen la ley actual vigente, con lo cual a ellos no los perjudicaría. Esto va en contra de los juicios que hay, a ver, esta dinámica que hay cuando uno lo echan de un lugar. Me refiero, la industria del juicio es también uno de los puntos, de los parates que habría a pedido de los empresarios. Sí, la modernización laboral que se intenta impulsar, claramente escuchamos en los medios periodísticos que están tratando de evitar la industria del juicio, pero bueno, nosotros desde nuestro punto de vista creemos que los trabajadores tienen derechos consagrados en la Constitución y que bueno, deben ser respetados básicamente esos derechos que tienen. En caso de que haya un despido injustificado, son merecedores de una indemnización justa, básicamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, es hacer futurología, Martín, pero en definitiva con, por ejemplo, los convenios colectivos de determinadas actividades. Pues no es lo mismo quien se desempeña, no sé, en un ámbito minero o en un ámbito petrolero con determinadas características a una persona que a lo mejor se desempeña en administración o en una oficina. Digo, ¿ustedes creen que eso se va a ir ajustando por sectores también? Sí, es la idea que están tratando de impulsar, así que todas estas reformas primeramente tienen que pasar por el Congreso. Como bien decíamos, por ahora son borradores e iniciativas que hay. No conocemos con precisión bien de qué se va a tratar, pero entendemos que sí, que va a tener que haber claramente nuevas negociaciones colectivas entre los sindicatos y las cámaras empresarias para también, obviamente, resguardar los derechos de los trabajadores, que en definitiva es la parte más vulnerable de una relación laboral. Juan Andrés, el cierre todo tuyo. Gracias, Martín. Bueno, chicos, vamos a seguir este tema de cerca. Bueno, ahí el abogado, según él, y lo que indicaría, ¿no?, es que hasta a partir del 10 de diciembre vamos a tener datos oficiales sobre todo este texto oficial y el proyecto oficial, pero bueno, es un tema que vamos a seguir de cerca. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.